La inteligencia también depende de la energía. ¿Por qué pensar profundamente cansa tanto al cerebro? Durante mucho tiempo se ha hablado de la inteligencia como si fuera únicamente una cuestión de capacidad cognitiva, rapidez mental, memoria, razonamiento lógico o creatividad. En la tradición psicométrica clásica, el énfasis se ha puesto principalmente en el coeficiente intelectual, en las habilidades de razonamiento abstracto o en la capacidad de resolver problemas. Sin embargo, una dimensión fundamental ha sido relativamente ignorada tanto en la divulgación como en muchos modelos teóricos: la energía mental disponible para pensar. Pensar no es solo un fenómeno psicológico o filosófico. Pensar es un proceso biológico intensamente energético. Cada razonamiento complejo, cada decisión difícil, cada momento de concentración profunda implica la activación coordinada de millones de neuronas que intercambian señales eléctricas y químicas. Este proceso requiere energía metabólica real, principalmente en forma de glucosa y oxígeno. Por esta razón, en los últimos años, algunos investigadores han empezado a hablar de la inteligencia no solo como capacidad cognitiva, sino también como capacidad de movilizar y regular recursos energéticos cerebrales. Esta perspectiva está cambiando la forma en que entendemos fenómenos aparentemente cotidianos como la procrastinación, la fatiga mental, la dificultad para tomar decisiones o la variabilidad del rendimiento cognitivo. Esta dimensión energética es particularmente relevante en perfiles neurocognitivos como el TDAH, el autismo o la doble excepcionalidad. En estos perfiles, la regulación de la motivación, la atención y la activación cognitiva puede depender de equilibrios neurobiológicos especialmente sensibles. Comprender la inteligencia desde esta perspectiva energética permite abordar una pregunta fundamental que raramente se formula de manera explícita. ¿Cuánta energía cuesta pensar profundamente? Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte, así que quédate hasta el final. Pensar es un proceso metabólico. El cerebro humano representa aproximadamente el 2% del peso corporal, pero consume cerca del 20% de la energía total del organismo en reposo. Este dato por sí solo revela algo importante. El cerebro es uno de los órganos metabólicamente más costosos del cuerpo. La mayor parte de esta energía se utiliza para mantener el funcionamiento básico de las neuronas. Las células nerviosas deben conservar gradientes eléctricos en sus membranas, liberar neurotransmisores, reciclar moléculas químicas y mantener la integridad de las conexiones sinápticas. Todo este funcionamiento requiere un gasto constante de ATP, la principal molécula energética de las células. Cuando realizamos tareas cognitivas exigentes, ciertas redes cerebrales aumentan su actividad. Entre las regiones más implicadas se encuentran la corteza prefrontal, dorsolateral, el córtex cingulado anterior y las redes frontoparietales asociadas a la inteligencia fluida y al control cognitivo. Estas áreas están especialmente implicadas en tareas como el razonamiento abstracto, la resolución de problemas nuevos, la inhibición de impulsos o el mantenimiento de información en memoria de trabajo. Los estudios de neuroimagen metabólica, como la tomografía por emisión de positrones, PET, o la resonancia magnética funcional, fMRI, han mostrado que cuando estas redes se activan intensamente, aumenta el consumo local de glucosa y oxígeno. Este incremento energético no es enorme en términos globales, pero sí representa un esfuerzo significativo para los circuitos neuronales implicados. Además, el funcionamiento neuronal depende no solo de las neuronas, sino también de células gliales como los astrocitos, que participan en la regulación energética del cerebro. Estas células ayudan a distribuir la glucosa, gestionar el metabolismo del lactato y mantener el equilibrio químico necesario para que las neuronas funcionen correctamente. Por lo tanto, cada vez que una persona mantiene una concentración intensa durante mucho tiempo, el cerebro está movilizando un complejo sistema de gestión energética a nivel celular y de red neuronal. El cerebro es un sistema de ahorro energético. Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro humano ha evolucionado bajo fuertes presiones energéticas. El tejido cerebral es costoso de mantener
y el organismo debe distribuir cuidadosamente sus recursos entre diferentes sistemas fisiológicos. Por esta razón, el cerebro ha desarrollado mecanismos muy sofisticados para optimizar el gasto energético. En términos simples, el cerebro tiende a evitar esfuerzos cognitivos innecesarios cuando puede resolver una situación utilizando estrategias más automáticas. Este principio se observa claramente en el uso cotidiano de heurísticas, intuiciones rápidas o hábitos mentales. En lugar de analizar cada situación desde cero, el cerebro utiliza patrones previamente aprendidos para responder de manera eficiente. Los modelos contemporáneos de cognición, como la teoría del cerebro predictivo, sugieren que gran parte del funcionamiento cerebral consiste en generar predicciones sobre el mundo basadas en experiencias anteriores. Si una situación se parece a algo ya conocido, el cerebro puede utilizar esos modelos internos en lugar de analizar todos los datos nuevamente. Este tipo de procesamiento predictivo es energéticamente más eficiente que el razonamiento analítico completo. Pensar de manera profundamente analítica, es decir, activar plenamente los procesos asociados a la inteligencia fluida, requiere desestabilizar temporalmente esos modelos automáticos y explorar nuevas posibilidades. Ese proceso implica mayor actividad neuronal y, por lo tanto, mayor gasto energético. Por esta razón, el cerebro tiende a reservar estos procesos más costosos para situaciones en las que realmente son necesarios, como resolver un problema nuevo, comprender un concepto complejo o tomar decisiones estratégicas. La fatiga mental es una experiencia extremadamente común. Después de varias horas de trabajo intelectual intenso, muchas personas sienten que su capacidad de concentración disminuye, que el pensamiento se vuelve más lento o que la motivación para continuar disminuye. Durante mucho tiempo se pensó que esta fatiga era principalmente psicológica. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que puede tener bases neurobiológicas concretas. Algunos estudios han mostrado que tras periodos prolongados de esfuerzo cognitivo, se producen cambios metabólicos en regiones como la corteza prefrontal. Por ejemplo, investigaciones publicadas en los últimos años han observado acumulación de ciertos subproductos metabólicos, como el glutamato, en áreas implicadas en el control cognitivo. Esta acumulación podría alterar temporalmente la eficiencia de las redes neuronales, generando la sensación subjetiva de agotamiento mental. Desde esta perspectiva, la fatiga mental puede entenderse como un mecanismo de protección del cerebro. Cuando la actividad neuronal intensa se prolonga demasiado tiempo, el cerebro puede generar señales subjetivas de cansancio que empujan al individuo a reducir la actividad cognitiva. Este mecanismo tiene sentido desde el punto de vista biológico. El cerebro necesita periodos de descanso para restablecer equilibrios químicos, reorganizar la actividad sináptica y consolidar información en la memoria. En otras palabras, la fatiga mental no es simplemente una debilidad psicológica, es, en muchos casos, una señal fisiológica de regulación energética. Tomar decisiones complejas es uno de los procesos cognitivos más costosos desde el punto de vista energético. Cada decisión importante implica mantener varias alternativas activas en la mente, evaluar posibles consecuencias, inhibir impulsos inmediatos y seleccionar una opción. Este proceso requiere la activación coordinada de múltiples redes cerebrales, especialmente aquellas relacionadas con la memoria de trabajo, la evaluación de recompensas y el control ejecutivo. Cuando una persona debe tomar muchas decisiones seguidas, se produce un fenómeno conocido como fatiga decisional. Este concepto ha sido estudiado en contextos muy diversos, desde tribunales judiciales hasta entornos médicos o empresariales. Por ejemplo, algunos estudios han mostrado que jueces o médicos pueden tomar decisiones diferentes dependiendo del momento del día o del número de decisiones que ya han tomado previamente. A medida que aumenta la carga decisional, el cerebro puede tender a elegir opciones que requieren menos esfuerzo cognitivo. Esto puede manifestarse en comportamientos como elegir la opción por defecto, evitar decisiones complejas o postergar decisiones importantes. En términos energéticos, esto tiene sentido. Evaluar cada decisión con máximo detalle exige un gasto cognitivo considerable. La procrastinación suele interpretarse culturalmente como falta de disciplina o de voluntad.
Sin embargo, desde una perspectiva neurocognitiva, puede entenderse también como un fenómeno relacionado con la economía energética del cerebro. Cuando el cerebro anticipa que una tarea implicará un esfuerzo cognitivo elevado, por ejemplo, iniciar un proyecto complejo o escribir un texto exigente, puede generar una tendencia a evitarla temporalmente. Este comportamiento no siempre es consciente. El sistema cerebral que regula la motivación evalúa constantemente el equilibrio entre costo energético esperado y recompensa percibida. Si el costo cognitivo parece demasiado alto en comparación con la recompensa inmediata, el cerebro puede favorecer actividades alternativas que requieren menos esfuerzo mental. Este fenómeno se observa especialmente en tareas que implican inteligencia fluida, es decir, aquellas que requieren pensar de manera original, organizar información compleja o crear nuevas estructuras conceptuales. En este sentido, la procrastinación no siempre refleja pereza. A veces refleja un conflicto energético entre esfuerzo cognitivo y motivación. El papel clave de la dopamina. La dopamina participa en múltiples funciones cerebrales, pero uno de sus roles más importantes es regular la motivación para invertir esfuerzo en una tarea. Diversas investigaciones sugieren que la dopamina participa en lo que algunos investigadores llaman cálculo de costo-beneficio del esfuerzo cognitivo. Cuando el sistema dopaminérgico anticipa que una actividad puede generar una recompensa significativa, intelectual, emocional o material, aumenta la disposición del cerebro a invertir recursos energéticos en esa actividad. Por el contrario, cuando la señal dopaminérgica es baja, incluso tareas relativamente simples pueden sentirse extremadamente costosas desde el punto de vista cognitivo. Este mecanismo es particularmente relevante en el TDAH. Diversos estudios sugieren que en este perfil neurocognitivo existen alteraciones en la regulación dopaminérgica, lo que puede generar una gran variabilidad en la motivación y en la energía mental disponible para diferentes tareas. Esto explica fenómenos aparentemente paradójicos como el hiperfoco. Cuando una actividad genera suficiente estimulación dopaminérgica, la inversión de energía cognitiva puede volverse extremadamente intensa. Las personas con altas capacidades intelectuales utilizan con frecuencia procesos asociados a la inteligencia fluida, análisis complejo, exploración conceptual, pensamiento divergente o resolución de problemas inéditos. Estos procesos implican la activación intensiva de redes cerebrales distribuidas, especialmente las redes frontoparietales, implicadas en el razonamiento abstracto y la integración de información. Este tipo de actividad puede generar niveles elevados de gasto energético neuronal. En contextos donde la estimulación intelectual es insuficiente o donde existen fricciones constantes, por ejemplo, entornos rígidos, tareas repetitivas o sobrecarga sensorial, puede aparecer rápidamente fatiga cognitiva o desmotivación. Esto puede llevar a interpretaciones erróneas del comportamiento de estas personas. A veces se percibe como falta de motivación, cuando en realidad se trata de un desajuste entre costo energético y estimulación cognitiva significativa. Comprender este fenómeno ayuda a interpretar mejor ciertos patrones de funcionamiento observados en personas con altas capacidades y en perfiles de doble excepcionalidad. La inteligencia no es solo capacidad, también es gestión de energía. Uno de los cambios conceptuales más interesantes en neurociencia cognitiva es la idea de que la inteligencia no depende únicamente de la potencia computacional del cerebro, sino también de cómo se gestionan los recursos energéticos necesarios para activar esa potencia. La inteligencia fluida, la capacidad de resolver problemas nuevos, requiere activar redes cerebrales complejas durante periodos relativamente prolongados. Pero esta activación tiene un costo metabólico real. Por lo tanto, el funcionamiento intelectual depende también de factores como la regulación emocional, la motivación dopaminérgica, el descanso, la carga cognitiva acumulada o el entorno sensorial. Cuando estos factores están equilibrados, el cerebro puede invertir energía en pensamiento profundo. Cuando no lo están, incluso mentes muy capaces pueden experimentar bloqueos o disminuciones temporales en su rendimiento cognitivo. Comprender la inteligencia desde una perspectiva energética permite abandonar una visión simplista centrada únicamente en el coeficiente intelectual. La inteligencia humana funciona dentro de límites biológicos reales.
El cerebro es un órgano extraordinario, pero también es un sistema que debe gestionar cuidadosamente sus recursos energéticos. Pensar profundamente es una de las actividades más complejas que realiza el ser humano, pero también es una de las más costosas. Por eso, en la vida cotidiana, la expresión real de la inteligencia depende no solo de la capacidad cognitiva, sino también de la disponibilidad de energía mental para pensar. Y comprender esta dimensión puede transformar la manera en que entendemos la procrastinación, la fatiga mental, la toma de decisiones o las variaciones de rendimiento en perfiles neurocognitivos diversos. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchai. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchai hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.